¿Qué tal, amigos? Yo soy Ana María Salazar. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Discutamos México. Hoy les hemos preparado un panel extraordinario. El tema que vamos a abordar son las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y para discutir este tema también nos acompaña un extraordinario panel de especialistas, gente conocedores del tema. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana María. Y entremos al primer tema. Es muy difícil entender las fuerzas actuales de las Fuerzas Armadas de hoy en día si no entendemos el contexto histórico. Yo creo que empecemos hablando desde una perspectiva posrevolucionaria, cómo se fue armando nuestras Fuerzas Armadas actuales en vista de la situación histórica posrevolución, General Magaña. Sí, mire usted, yo quisiera muy brevemente explicarle a usted los tres tipos de ejércitos que ha habido en este país. De 1821 a 1860 hubo un ejército de mentalidad conservadora. Eso es muy importante. De 1860 a 1914 hubo un ejército liberal que va a terminar en los tratados de Teoloyucan. Se superpone el actual del 9 de febrero de 1913 a nuestros días, que es un ejército con mentalidad de la Revolución Mexicana. Pero se comportan con esa mentalidad, o sea, cuando usted habla de un ejército liberal y conservador, ¿esos ejércitos demostraban comportamientos políticos? Absolutamente, sobre todo en el siglo XIX, absolutamente. El ejército conservador ejerció una enorme influencia en los gobiernos de aquella época, muy importante. Es la gran lucha de las facciones liberal y conservador. La gran lucha en este país que va a terminar en la batalla de Calpulalpan el 23-24 de diciembre de 1860. Ahí termina ese ejército. Entra Juárez a México y crea un nuevo ejército con una mentalidad liberal que va a dirigir a este país. Esas Fuerzas Armadas estaban informes, las van a formar poco a poco, y sobre todo en la larga época del general Porfirio Díaz, y va a crearse un nuevo ejército liberal, eminentemente liberal, con mentalidad liberal, y van a nacer instituciones tan importantes como el fortalecimiento del Colegio Militar, que es la institución militar más antigua de América, con la excepción de West Point. El Colegio Militar va a nacer el 11 de octubre de 1823 y va a acompañar a este país con altas y bajas hasta que en la época del general Díaz va a tener ya una constitución más sólida. Viene la época de oro del Colegio Militar, se crea el Cuerpo Especial de Estado Mayor, en fin, se está profesionalizando un ejército. En 1932 se va a crear la Escuela Superior de Guerra, que es un factor importantísimo en la profesionalización del ejército mexicano, bajo la égida de un general que tuvo una enorme influencia en la educación militar, el general Joaquín Amaro Domínguez, muy importante. Y luego va a terminar esto con la creación en 1982 con el Colegio de Defensa Nacional, que era la punta de la educación militar profesional y que no se había dado. El general Garfias Magañas dice dos cosas muy interesantes, lo que yo tomo de sus comentarios. Uno, la importancia de crear estas instituciones de capacitación para cambiar las Fuerzas Armadas, o sea, la forma de pensar. Pero a mí lo que me impacta de sus comentarios, doctor Garduño, es que me da la impresión que los antecesores de las Fuerzas Armadas actuales eran mucho más políticos que las actuales Fuerzas Armadas. Bueno, política y milicia han ido acompañadas en toda la historia de la humanidad. Sí. Si simplemente nosotros atendemos la importancia desde la formación del Estado mexicano y aún previa de las Fuerzas Armadas, diríamos que de los presidentes que México ha tenido, 38 han sido militares. De hecho, los militares, a partir de 1821, el momento en que se consuma la independencia realmente y se crea el Estado mexicano como tal, han gobernado desde entonces durante 100 días, 4 meses, 21 días, 23 horas y 15 minutos. Y hablo de 15 minutos porque 45 minutos le correspondió justamente a un civil que fue Pedro Lascurain. Sí, claro. Entonces, esta es la condición. O sea, hemos sido gobernados más por militares que por civiles. Ahora, como fuerza precisamente, es un elemento que garantiza, primero, el carácter coactivo para dar vigencia al Estado de Derecho y posibilita, entre otras cosas, la defensa tanto de nuestra estructura territorial frente a amenazas externas, la capacidad indiscutible
para mantener el orden interno y sobre todo en la búsqueda en la actualidad que se busca identificar de un orden social justo y particularmente del apoyo a la población en casos de desastre. Es que a mí, de nuevo regresando a los comentarios del general Garfias Magañas, este tema del vínculo entre la política, doctor Oliva, y las Fuerzas Armadas, creo que es muy importante subrayarlo, porque en este momento la percepción que hay, y creo que se ha trabajado mucho en los últimos 30 o 40 años, es tratar de promover esa imagen de unas Fuerzas Armadas apolíticas. Pero es muy difícil separar la política de las Fuerzas Armadas, doctor Oliva. Bueno, lo que pasa es que estudiar a las Fuerzas Armadas es estudiar la formación del Estado mexicano. Es estudiar su naturaleza, es estudiar su geopolítica, es estudiar sus litorales, es estudiar que con base a esa formación física del Estado mexicano, su geografía, nos habla también del tipo de institución armada que se requiere e incluso tiene que ver con el tipo de adiestramiento que requiere el personal militar. Entonces, estudiar a las Fuerzas Armadas significa estudiar la columna central del Estado mexicano, su comprensión, su concepto de política exterior, de no intervención, tiene que ver con una determinada formación de la doctrina militar. Básicamente hay que observar la evolución de las instituciones educativas dentro del ámbito militar. El secreto ahí son las instituciones educativas. Es fundamental porque implica no solamente la parte del adiestramiento lógico, porque hay nuevo equipo, hay nueva tecnología, que evidentemente el elemento militar utiliza en su desempeño profesional, pero también tiene que ver con la formación, con su formación doctrinal. Y esto es muy importante señalarlo. Hay que observar que la evolución de los militares en México, desde una perspectiva de los estudios que hacemos los civiles, tiene que ver con una adaptación generacional. Y eso nos habla mucho de la preocupación de nuestras Fuerzas Armadas por estarse no solamente actualizando, sino formar parte de la transformación del país. Es decir, no irse actualizando conforme se van dando los acontecimientos, sino irlos acompañando, ¿sí? Ir y formando parte de esa transformación. Pero, doctor Garduño, si para los civiles y las instituciones civiles la transición democrática no fue fácil, yo imagino que también es difícil esta transición, hacer esta transición para las Fuerzas Armadas. En efecto, uno de los grandes problemas consiste sobre todo en los cambios que comienza a haber en el ámbito de la realidad. Podemos encontrar una constante en la historia, sobre todo de las Fuerzas Armadas. Cuando el Estado debilita su capacidad, se debilitan también correlativamente las Fuerzas Armadas. Claro. Esto obliga indudablemente a un cambio extremadamente fuerte. Podemos observar que los grandes cambios o las caídas de lo que fueron cierto tipo de ejércitos están directamente asociados a la crisis de esa forma de Estado. O sea, no podemos entender Teoloyucan sin el momento en el cual definitivamente se viene para abajo todo el antiguo régimen. Y esa circunstancia entonces obliga necesariamente a la emergencia de nuevos elementos. Y estos nuevos elementos no van a venir necesariamente de las estructuras profesionales del antiguo régimen. Vienen precisamente del elemento civil. Gracias a eso, por ejemplo, podemos nosotros entender cómo pueden surgir hombres como un Álvaro Obregón, que es finalmente el genio militar de la revolución. Y viene de la vida civil, viene del campo. No era un profesional. No era un profesional. Sí. O podemos entender también a un Francisco Villa, que definitivamente no tiene y carece incluso de instrucción, que en algún momento ha sido forzado a entrar a las Fuerzas Armadas como castigo, lo mismo que Zapata, pero definitivamente ellos no fueron jamás militares que tuvieran esa idea o ese propósito original, sino que la vida misma y las circunstancias los van llevando y ahí se descubren definitivamente como elementos de primer orden. O sea, no podemos entender Teoloyucan sin el momento en el cual definitivamente se viene para abajo todo el antiguo régimen. Y esa circunstancia entonces obliga necesariamente
a la emergencia de nuevos elementos. Y estos nuevos elementos no van a venir necesariamente de las estructuras profesionales del antiguo régimen. Vienen precisamente del elemento civil. El propio general Amaro es un personaje que definitivamente baja de la sierra, en una apuesta incluso gana a su mujer. Es un hombre que definitivamente no es letrado, pero es el hombre que le da sentido y forma y profesionalización al ejército mexicano en los años 20 y principios de los años 30. Bueno, y yo creo que una de las discusiones más interesantes que hay en este momento, y ha sido una discusión constante en los últimos años, es la relación cívico-militar, cómo ha ido cambiando, cuál es la relación entre los civiles y las Fuerzas Armadas mexicanas, y hacia dónde va hasta cierto punto esos cambios, General Garfias, ¿sí? La relación entre el elemento civil, sobre todo el elemento pensante, los políticos, el gobierno y nosotros y las Fuerzas Armadas ha sido defectuosa. ¿Por qué? ¿Por qué es defectuosa? Porque en México desde hace muchos años existe un divorcio o una ignorancia sobre las Fuerzas Armadas y creen que no servimos cuando nos retiramos más que para directores de las policías o cosas de esas. Y no. Yo fui rector de la Universidad del Ejército y me tocó ver el sistema educativo militar, que es muy interesante. Yo hice un congreso, por primera vez y única, entre civiles y militares sobre la Revolución Mexicana. Y estuvieron los civiles de aquella época, el Colegio de México y otras instituciones, y nosotros discutiendo la Revolución Mexicana. Y ellos me decían eso, es la primera vez que vemos esta apertura en este medio. Y actualmente hay una ignorancia muy grande entre el elemento que dirige este país, los gobiernos, y nosotros. Y eso es grave. Por eso se han producido una serie de problemas que no es correcto. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Nacional actualmente, donde hay fallas y hay lagunas por desconocimiento. ¿Cómo es posible discutir a una institución, señora Salazar, que se desconoce? Claro. Sí. Para poder hablar del Ejército o de la Armada o de la Fuerza Aérea, hay que haberlo vivido o conocido o ser un experto en ello, y no lo hay. Contralmirante Fierro Rocha, aquí mi general habla de fricciones en esa relación cívico-militar, y lo podemos ver de dos formas, ¿no? Uno es la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, y claro, la relación de la sociedad civil con sus Fuerzas Armadas. Y a pesar de que la sociedad civil tiene, cuando uno ve las encuestas, tiene mucha admiración y respeto por sus Fuerzas Armadas, sí ya se empieza a sentir una fricción en esa relación por el contexto de las diferentes funciones que está ejerciendo las Fuerzas Armadas, particularmente contra el crimen organizado, pero también eso en parte refleja las fricciones que podría haber entre el gobierno y sus Fuerzas Armadas en términos de percepciones de cuáles deberían de ser sus funciones y cómo debe de verse, entenderse el tema de seguridad nacional. Bien, creo que a diferencia aquí de mi general Garfias, yo me inclinaría más que nada por la actuación propia de ese proceso de profesionalización del que hemos estado hablando. Sí. Y creo que esto radica principalmente en la capacidad de las Fuerzas Armadas para contextualizarse en el momento que se esté viviendo. Entonces, una vez que exista ese canal de comunicación, esa contextualización, será más fácil para la ciudadanía percibir los beneficios que implica el tener unas Fuerzas Armadas leales, subordinadas a un poder civil y capacitadas para la preservación de las funciones que les tenga, que estén encomendadas constitucionalmente. Estas misiones están plasmadas en la Constitución. El único problema que en un momento dado pudiera percibirse es en qué momento exactamente es cuando estas funciones pasan de un nivel a otro. En este orden de ideas, las tareas de las Fuerzas Armadas es coadyuvar, en este caso, a la preservación de la seguridad del interior. Sí. Pero entonces, doctor Oliva, entonces, ¿cuál es, viendo ya el contexto actual, ¿sí? Y podríamos conversar cuáles son las amenazas a la seguridad nacional del país, en donde debería de haber una participación activa de las Fuerzas Armadas? Esa función de las Fuerzas Armadas forzosamente ha tenido que ir cambiando ante el cambio de las amenazas. ¿De qué amenazas estamos hablando? ¿Hablamos del narcotráfico? ¿Estamos hablando de terrorismo? ¿Estamos hablando de grupos armados? ¿Estamos hablando de ataques cibernéticos? ¿Invasiones de Estados Unidos? ¿De qué estamos hablando aquí? La principal amenaza para el país es la pérdida de valores.
Y en ese, Pero eso no puedes, no puedes tener la sí. participación de las Fuerzas Ah, Armadas, no, ¿o sí? es justamente, sí, claro que sí. Las Fuerzas Armadas representan nacionalismo y patriotismo, representan la naturaleza del Estado mexicano. Hay que reconocer que se pueden crear, desaparecer o fusionar secretarías de Estado, pero las Fuerzas Armadas son de carácter permanente. Déjenme utilizar un término farmacéutico. Los gobiernos tienen fecha de caducidad, el Estado mexicano no. El Estado mexicano es permanente. Y la naturaleza de permanencia de las Fuerzas Armadas hablan de la propia naturaleza del Estado. Es decir, una cosa explica a la otra. Por eso, evidentemente, las decisiones que se toman en un gobierno, el que viene, o el pasado o el antepasado, afectan la dinámica de las Fuerzas Armadas cuando se desconoce este valor fundamental que implica el nacionalismo. Y aquí hay una paradoja muy interesante, doctor Garduño. Por una parte, se entiende que parte de la supervivencia y las transiciones que ha tenido que vivir las Fuerzas Armadas ha sido, particularmente en los últimos 20 a 30 años, es esta imagen de apolítica, una institución apolítica que trata de mantener cierta distancia de los vaivenes, de los políticos que vienen y los políticos que van, pero que al mismo tiempo tal vez les ha creado una debilidad fundamental, porque en una democracia, y una democracia tan ruidosa y tan complicada como la mexicana, todos los actores fundamentales tienen que tener cierta voz y cierta capacidad de expresión para defender sus intereses. El general Garfias Magañas hablaba de esta ley de seguridad nacional que ha sido muy controvertida y muy cuestionada. En parte tiene que ver pues que no se escuchó las voces, según el general, de las Fuerzas Armadas, de sus necesidades y cómo poder funcionar en un ambiente en donde claramente han cambiado las amenazas. Entonces aquí hay como una contradicción. Por una parte, las Fuerzas Armadas comportándose como un ente apolítico en un ambiente democrático en donde se requiere que tengan más voz. Bueno, comenzaríamos primero aclarando lo del elemento apolítico. El general Álvaro Obregón, cuando a alguien le decían, es que fulano es apolítico, decía, esa es la peor forma de ser político. Sí. Pero partiendo de este principio, entonces tenemos que considerar varios elementos de lo que no son las Fuerzas Armadas. Su función es eminentemente política. Que no participen definitivamente en espacios civiles es otra situación. El otro elemento que también tendríamos que contemplar es que la gente piensa que las Fuerzas Armadas son simplemente la obediencia. Y aquí tendría una frase de la doctora Sonia Quirós que decía, el ejército no es la obediencia, es un escenario de actores históricos. Pero ese escenario de actores históricos está en constante cambio y renovación. Cuando cambia escenario, hay que cambiar la estrategia. Cuando cambia también esa estrategia, hay que cambiar la organización. Y esto permite precisamente que el ejército se renueve constantemente. O sea, su permanencia está dado por sus cambios. Y yo creo que es uno de los elementos más importantes de que el ejército, sin abandonar su naturaleza, que ha sido la construcción de este país, tiene necesariamente en las diversas coyunturas y en los diversos procesos que atravesar por distintos tipos de problemáticas y distintos tipos de riesgos y amenazas. Eso me lleva a preguntarles a ustedes, entonces, ¿cómo podemos nosotros ya empezar a identificar cuáles son los grandes retos que tiene en este momento las Fuerzas Armadas mexicanas? Mire usted, volviendo al tema de que actualmente hay una separación en el elemento importante, el elemento del gobierno y nosotros, es el Congreso. En el Congreso es increíble, es la primera vez en la historia que yo recuerde que las comisiones de defensa y de la Marina las presiden civiles que no saben lo que es el ejército. Sí. Que no saben. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo sucedió eso, mi general? Pues sucedió porque a nadie le interesó que hubiera unas personas adecuadas en las comisiones de defensa. Yo fui presidente de la Comisión de la Defensa y miembro de la Comisión de la Defensa la primera vez que fui diputado y la segunda vez fui presidente de la misma. Hoy no hay. Hoy la Comisión de la Defensa de la Cámara de Diputados la preside un ex policía. ¿Cómo es posible eso? Pero Sedena y Marina, ¿por qué no alzaron la mano y dijeron... Eso. Habría que ¿qué pasó? preguntárselo a Sedena y a Marina por qué lo hicieron, ¿no? Sí, en su momento, sí. Pero esto es una cosa grave, porque usted ve que hoy se discute y se habla de las Fuerzas Armadas en el Congreso y no las conocen.
Hoy la Comisión de la Defensa de la Cámara de Diputados la preside un ex policía. ¿Cómo es posible eso? Pero Sedena y Marina, ¿por qué no alzaron la mano y dijeron... Eso. Habría que ¿qué pasó? preguntárselo a Sedena y a Marina por qué lo hicieron, ¿no? Sí, en su momento, sí. Pero sí. esto es una cosa grave, porque usted ve que hoy se discute y se habla de las Fuerzas Armadas en el Congreso y no las conocen. Eso no puede ser, sencillamente eso no debe de ser. Ni siquiera los invitaron como asesores en la elaboración de la ley. ¿Cómo es posible? Sí. Son las comisiones que para eso están. Pues Entonces, aquí un gran reto que tiene que tienen las Fuerzas Armadas es el hecho de que su presencia en los ámbitos civiles no es la que debería de ser, por lo menos en los espacios donde se hacen decisiones. A mí lo que también me sorprende, le comento en general, es que en México son relativamente pocas las personas, también en el ámbito civil, que conocen sobre las Fuerzas Armadas. Aquí tenemos a dos de los grandes que confirman la regla. Pero son excepciones Así y son relativamente pocos los académicos que están dedicados, ya sea desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva de seguridad nacional, pero todos desde lo una critican. A las fuerzas, todos los critican. Se habla que México se ha militarizado. Mentiras. México no está militarizado. Habrá muchos soldados y marinos en la calle, pero no está militarizado, porque para estar militarizado debía estar algo bajo el Código de Justicia Militar. No hay nada, excepto las Fuerzas Armadas. Entonces, no está militarizado. Y eso lo usan todos los días, como hablan de estrategia todos los días. Estrategia es una palabra militar, estrategos es general. No, y es que desafortunadamente la percepción, doctor Oliva, se vuelve realidad. O sea, entre los retos, además de que se conoce poco las Fuerzas Armadas, además de que tienen poca presencia en estos ámbitos donde se están haciendo decisiones, hay muchas presiones de cambio que son inherentes de las democracias. Generalmente cuando surgen las transiciones democráticas, lo primero que cortan son los recursos de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, tenemos experiencias muy difíciles en términos de la consolidación misma del Estado en un proceso de transición, como es el caso de los países centroamericanos, en donde la ecuación errónea de que menos recursos para las Fuerzas Armadas significa más fortalecimiento a la democracia, puso en evidencia que eso no fue así. Al contrario, hubo un debilitamiento estructural de la capacidad del Estado guatemalteco para poder resolver crisis verdaderamente de fondo. Eso por una parte. Por la otra también es importante señalar también este juego conceptual entre transición y alternancia. Transición significa un cambio de régimen. Es decir, ahí en el caso guatemalteco se era pasar de una dictadura militar a un régimen presidencialista de representación político-partidista. En el caso de México lo que ha habido es una alternancia en el poder ejecutivo y que en ese sentido el papel institucional de las Fuerzas Armadas se ha mantenido. Yo recuerdo cuando ganó la elección Ernesto Rufo Appel y se especulaba cómo iba a ser la relación con el comandante de la zona militar. Fue una espléndida relación. Yo estuve ahí. Porque precisamente era un asunto institucional, no era un asunto de partidos políticos. Entonces, esto vale la pena tenerlo muy claro en este cierre de la primera década del siglo XXI, porque es ese mismo ejército posrevolucionario el que ha mantenido esta actitud institucional frente a los vaivenes democráticos. Candidatos de otros partidos políticos han solicitado que generales en el activo sean los responsables de su seguridad personal, como fue el caso de López Obrador. Entonces, tenemos que hay una confianza no solamente en el sentido político, sino por supuesto como referente institucional. Curiosamente, ¿y cómo difiere de algunas de cómo se ha reportado algunas de las fricciones que existen entre algunos comandantes de zona en este momento con algunos gobernadores que han sido fricciones muy públicas, ¿no? Pero yo lo atribuyo más a este sentido de falta de conocimiento, y no porque les estemos pidiendo que sean historiadores, sino para que haya un conocimiento institucional de las funciones de las Fuerzas Armadas, de las características. Ser militar, yo no soy militar ni tengo familia militar, pero sí respeto mucho al profesional de las armas en México, porque es una carrera en donde de verdad la familia y todo queda fuera por la vocación del servicio de las armas a la patria. Es decir, estamos hablando de un sentido de vida, ¿no? Y esto sí es importante que los civiles tengamos la posibilidad de apreciarlo, ¿no? Bueno, doctor Garduño, veamos entre las nuevas amenazas que se hablan, o sea, los cambios que están exigiendo reformas o por lo menos nuevas estrategias en México. Son amenazas que en cierta forma
más y más nos están llevando al ámbito de seguridad pública y de hecho para el público en general no hay mucha diferencia entre una amenaza de seguridad nacional y seguridad pública y cuando surgen estas amenazas de seguridad pública pues lo primero que estamos escuchando es bueno, que queremos soldados, queremos marinos, queremos más presencia de uniformados en temas que tradicionalmente no son responsabilidad de las Fuerzas Armadas, o sea la responsabilidad de seguridad pública debe ser para policías civiles, seguridad nacional ya cuando se identifica una amenaza debe ser para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo empezar a tratar ese tema desde la perspectiva de los civiles que están viendo que temas como el secuestro, la extorsión, el narcomenudeo, son temas de seguridad pública, pero sí hay una exigencia de tener más presencia de las Fuerzas Armadas y al tener esa presencia, pues hay una reacción cuando suceden pues, los tipos de desgracias y situaciones en donde mueren civiles? Bueno, aquí lo que tenemos nosotros que considerar es lo siguiente. Las Fuerzas Armadas fueron introducidas precisamente primero por el Poder Ejecutivo. En distintos periodos, por ejemplo, a partir de Miguel de la Madrid, comienza a incorporarse de manera creciente, sobre todo la presencia de la estructura militar. Considero que ha sido erróneo. Y lo hacen porque como que tienen más confianza pero, en las Fuerzas Armadas. No sé si tengan más confianza, pero sí hay una realidad. Las fuerzas policíacas se han corrompido sí. Y de alguna manera han dejado precisamente su función hace mucho tiempo. Esto entonces nos lleva a contemplar el problema. ¿Deben las Fuerzas Armadas estar en la lucha contra el narcotráfico? Y el problema sería el siguiente. Estamos hablando de que el ejército es un actor estatal y lo estamos colocando contra un actor no estatal, sí. Que es en este caso el crimen organizado. A su vez, la lógica precisamente del ejército necesariamente es responder al orden legal que definitivamente no corresponde en este caso al narcotráfico. No de menor importancia es que la lógica concretamente del narcotráfico es una lógica de mercado, mientras que la otra lógica es una lógica de carácter político, militar y de carácter social. Bajo esta serie de visiones, estamos también contemplando que el Estado tiene límites territoriales y límites legales. Los límites, sencillamente, del narcotráfico están en el mundo, saltan nuestras fronteras y como consecuencia de esto, no sería precisamente la fuerza militar la que pudiera en un momento determinado encargarse de un problema de esta naturaleza. Tendría que haber un elemento o un acuerdo a nivel multinacional para efectivamente combatir las distintas instancias, desde la producción, transformación, hasta llegar sencillamente al lavado mismo. ¿Pero ese acuerdo quién lo promueve? ¿Tiene que ser el gobierno federal? ¿Tiene que ser, o sea, porque estoy de acuerdo, pero hay como un vacío allí en donde cada quien se apunta y dice, no, bueno, pues faltan leyes, no hay acuerdo, los civiles no nos entienden, los civiles dicen, apuntan a las Fuerzas Armadas y dicen, ustedes no están capacitados para eso, entonces capacítense. O sea, creo que hay unas fricciones muy interesantes en donde en lugar de buscar la solución, ¿sí? Ha sido mucho más fácil mantener el status quo y no hacer una discusión seria, no solamente de lo que se requiere, el marco jurídico que se requiere en este momento, pensando en las amenazas actuales y hacia el futuro, pero sino como un acuerdo nacional de qué queremos de nuestras Fuerzas Armadas, doctor Ahí está el problema real. Simplemente, lo primero que han hecho con esta ley de seguridad nacional es anular, entre otras cosas, el fuero militar. Bueno, intentar. Y esto es un elemento pavoroso, ¿no? Realmente. Claro. Pero hablemos sobre eso, porque me imagino para muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy, ¿por qué hay tanta sensibilidad alrededor del tema del fuero militar? Porque dicen, bueno, pues si yo soy civil y tengo que ir ante un MP y un juez, ¿por qué no los militares? Si usted me permite, primero yo hablaría, ¿por qué están los soldados en la calle? Sí. Porque al presidente de la República, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, actuando en la fracción sexta del artículo 89, se le autoriza a mover las tropas en casos de amenaza de seguridad exterior e interior. Este es un problema de seguridad interior. Y luego, el segundo apartado del artículo primero de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que dice mantener la seguridad interior. Así está. Pero ¿qué pasa? Pasa que los soldados están yendo a las calles sin la protección legal adecuada. No tienen la protección legal adecuada. Sí. ¿Quién se las podría dar en esos momentos? El artículo 29, que es la suspensión de garantías individuales. Pero no han querido hacer eso. No han querido hacerlo. Por razones políticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este país no pasa nada y pasa todo.
Pasa que los soldados están yendo a las calles sin la protección legal adecuada. No claro. tienen la protección legal adecuada. Sí. ¿Quién se las podría dar en esos momentos? El artículo 29, que es la suspensión de garantías individuales. Pero no han querido hacer No han eso. querido hacerlo. Por Lo he dicho razones yo hasta políticas. Sí. ¿Por qué? Porque en este país no pasa nada y pasa todo. Sí. Sencillamente, el artículo 29, que para eso está, es para proteger a las Fuerzas Armadas y a las policías, y no se ha hecho. Sí. El artículo 13, que es el fuero de guerra, dice, subsiste el fuero de guerra. ¿Por qué dice la palabra subsiste, señora Salazar? ¿Por qué? Porque no dice existe o hay. Sí. Subsiste porque fue hecho en esta época, en 1857, cuando México estaba combatiendo conservadores y liberales, y los liberales habían derrotado a los conservadores y habían eliminado los fueros eclesiásticos y militares, quedando uno. ¿No? Que es este, pues se dice subsiste, porque era el único que quedaba. Incluso hubo una rebelión en México que se llamó Religión y Fueros, que fue derrotada. Pero usted con esos argumentos ya está dando pautas para que digan, bueno, pues entonces con más razón deberíamos de considerar quitar el fuero militar. No, porque el fuero militar establece que es para delitos relacionados con la disciplina militar. Y hay algo que todo el mundo ignoró en estas discusiones, lo que se llama acto del servicio, que lo hacemos los militares todos los días, ambos, todos los días y a todas horas. Hay actos de servicio económicos y de armas. Todo el que hace un servicio, que trae un arma, que puede ser una pistola o un cañón, está haciendo un servicio de armas. Y los militares salen a combatir a los narcotraficantes, están llevando a cabo un servicio de armas. Y si en ese momento un soldado por un accidente mata a un civil, lo cometió en un acto del servicio de armas y relacionado con la disciplina militar, y debe ser juzgado por los tribunales militares. Yo fui presidente del segundo Consejo de Guerra Ordinario. Por eso conozco esas cosas. Pero este tema, claramente hay una confusión en la población, en el sentido, porque sienten que les dan la misma inmunidad que buscan, por ejemplo, los congresistas, que salen borrachos y hacen sus travesuras y nadie los puede procesar. Una cosa muy importante, señora Salazar, la penalidad. La penalidad. En el artículo 143 del Código de Justicia Militar se establece que todo militar, soldado, aján de división, que tenga una pena de 2 años o más, trae aparejada la destitución del empleo. Destitución del empleo. O sea, pierde el uniforme, el sueldo, todo pierde, vuelve a ser un civil. En la vida civil no hay esa pena. Sí, claro. Si un militar le ponen 3 años de pena en la población, en la cárcel civil, él pierde el tiempo de servicios, más no la antigüedad. Él puede regresar al ejército al terminar y decir, yo sigo siendo militar. La defensa lo puede dar de baja por mala conducta o por cumplir al buen servicio, pero recibe lo que él ha guardado, su fondo de ahorro, lo que es. En cambio, con la destitución del empleo, total. Sí, pero aquí, contra Almirante, ¿sí entiende por qué hasta cierto punto la frustración en tratar de entender el tema del fuero militar? Porque ha habido muchas presiones, no solamente en México, pero también muchas presiones externas, de que hay que considerar algunos cambios o por lo menos algunas aperturas en ese tema. Sí, mire, yo creo que el punto, el denominador común en esta situación que está usted manejando viene sobre el mismo concepto de seguridad nacional. Sí. Un término que ha sido abusado y se utiliza para cualquier cosa. Tanto para, estrictamente hablando de seguridad nacional, como para preservación de unas situaciones, etcétera. Usted sabe a lo que me refiero. Se abusa y se usa de este término. Sin embargo, dentro de las funciones, dado a las amenazas que se están gestando actualmente, trasciende ahorita para las Fuerzas Armadas el concepto de guerra como exactamente nosotros lo concebimos. Un enfrentamiento contra otro Estado. Esa hipótesis de guerra actualmente no la percibimos nosotros en el horizonte. Sin embargo, dentro de nuestras funciones, de nuestras misiones institucionales está la coadyuvanza al gobierno federal. En este orden de ideas, y dada la situación que está prevaleciendo y la participación de la Armada de México para coadyuvar a la preservación de esta situación, a la seguridad interior, debe ser complementaria. Y esta complementariedad tendrá que darse necesariamente bajo un marco legal que permita coadyuvar al Estado mexicano, a sus instituciones, pero también permitirle que la sociedad se dé cuenta que nosotros no estamos ejerciendo una actitud netamente militar. Doctor Oliva. Sí, aquí hay un aspecto muy importante. En el mes de mayo de este año, la OTAN estuvo discutiendo la reorientación doctrinal de sus Fuerzas Armadas para combatir en ciudades. Después de casos como Beirut, como Sarajevo,
como en el caso de Kosovo, y por supuesto ahora en la guerra de Irak y en la invasión a Afganistán, están en un proceso de reconstitución doctrinaria que llevará también a un replanteamiento jurídico para que las acciones de los militares en las ciudades, porque es nuevamente lo que decía Guillermo hace un momento, es un cambio, no están enfrentándose un Estado contra otro Estado, es una fuerza multinacional, la OTAN, frente a grupos no regulares, ¿no? Sí. Que están combatiendo. Entonces, lo que se está viviendo aquí en México. Entonces, lo que es importante es que muchos de los que opinan en los medios de comunicación es que abrían las secciones internacionales de los periódicos y vieran en qué estamos inscritos en la dinámica social de este siglo XXI. Claro. Porque no es algo que no es solo exclusivo del caso de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que es algo que se tiene que discutir. Yo creo que en lo particular, mi punto de vista es que el Fuero Militar Mexicano tiene que quedar como está. Claro. Sí. Pero en ese sentido también no hay que perder vista qué está pasando con otros países. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siguen negándose a suscribir la Corte Internacional de La Haya, precisamente. Entonces, por esa misma razón. Exacto. Entonces me parece que ahí es un tema fundamental que nosotros tenemos que atender en el caso, no solo de la coyuntura mexicana, sino en la trayectoria doctrinal. Nos quedan unos Yo estuve minutos. en Fuerte Leavenworth. Sí. Ahí está la única prisión militar que hay en todo Estados Unidos. Y la visité. Sí. Y ahí matan gente, abajo. Sí. Hay pena de muerte. Sí. Ahí de repente, en una pequeña nota, ayer fue ejecutado el soldado Juan Pérez, en virtud de haber violado a una persona en ya debe haber sido latino, seguramente. Y ahí estaba. Y ahí estaban. Y le quiero a usted decir, en Estados Unidos hay un sistema jurídico militar sumamente es muy duro. austero y muy duro, sí. Las cortes marciales son muy duras. Yo las estudié y las viví. En todos los lugares del mundo hay justicia militar. En Alemania hay un caso curiosísimo. Ahí no hay justicia militar como tal, hay jueces especializados exclusivamente en las Fuerzas Armadas, exclusivamente, no hacen más, conocen. Este tema nos da casi para un programa completo, nos quedan unos minutos más del programa y quisiera invitarlos a hacer un ejercicio de que tratemos de ver hacia el futuro y pensemos cómo van a ser las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Cuál es el futuro de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo la ven ustedes como expertos? ¿Qué podemos esperar y cuáles van a ser los grandes retos? Doctor Garduño. Bueno, el primer elemento que yo creo que es un elemento extremadamente favorable para las Fuerzas Armadas es el proceso de preparación que tienen. Yo puedo decir que realmente ser más flexibles. No solamente ser más flexibles, sino estar mejor preparados para los cambios. Yo creo que su sistema educativo es de excelencia, indudablemente perfeccionable bajo diversas situaciones. Pero sí hay varias condiciones que son muy importantes contemplar. Primero, se requiere mayor proporción de recursos a las Fuerzas Armadas. Especialmente si van a ejercer más actividades. Sobre todo, hay un elemento que es central. Tenemos que considerar que la proporción que se asigne a las Fuerzas Armadas debe estar en función a la magnitud de los intereses a defender. Y son múltiples los intereses que tenemos que defender y definitivamente un descuido enorme desde el ámbito de los recursos para poder satisfacer esta exigencia. Por otra parte, efectivamente, hay que entender, y esto hay que decirlo claramente, el fuero militar no es en modo alguno un privilegio. Es realmente una de las condiciones que posibilitan el mantenimiento de la disciplina, de la unidad de mando y de la posibilidad de obediencia sencillamente de todo un conjunto que es altamente disciplinado y que está encargado de tareas específicas, tal vez las más importantes, la preservación de México. Yo sentiría, por último, que si se debilitan las Fuerzas Armadas, estamos también debilitando al Estado y ambos, correlativamente, pueden producir indudablemente problemas extremadamente fuertes si descuidamos ese sector. Continúa, si entiendo el doctor Garduño, buscará por lo menos defender el fuero militar como está en este momento, ¿no? Defenderlo y sobre todo adecuarlo también. Adecuarlo a la Adecuarlo bajo las nuevas condiciones. No eliminarlo, sino adecuarlo. Sí, adecuarlo. Sí, pero no eliminarlo. Si entiendo el doctor Garduño, buscará por lo menos defender el fuero militar como está en este momento, ¿no?
Defenderlo y sobre todo adecuarlo también. Adecuarlo a la Adecuarlo bajo las nuevas No condiciones que eliminarlo, estamos. sino adecuarlo. Sí, adecuarlo. Pero no eliminarlo. Doctor Oliva, hay muchas críticas de Fuerzas Armadas alrededor del mundo. De hecho, Foreign Policy sacó toda una sección sobre la tecnología y la guerra y ahí hay unas críticas muy fuertes a los ejércitos de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas europeas de su incapacidad de poder adaptarse a las nuevas realidades de la guerra, particularmente con ese vínculo tecnológico. Las Fuerzas Armadas mexicanas van a enfrentar, me imagino, retos muy similares, si no es que no lo están enfrentando ya. En la primera quincena de mayo, el presidente Obama nombró al primer comandante de ciberseguridad. Comandante, ¿no? Sí, es un o sea, comandante. y no es experto civil, que hay que aclararle. Es un comandante, es un entonces comandante. este es un proceso de transformación. Esto como resultado del asalto informático que recibió el Estado lituano, procedente, según se supo después, desde las Fuerzas Armadas de Rusia. Claro. Bueno, pero a mí me parece que uno de los temas centrales para las Fuerzas Armadas mexicanas, además de los temas que ya tocó el doctor Garduño, indudablemente está el incrementar la calidad del intercambio entre civiles y militares. Me parece que es un aspecto muy importante que tendrá que irse dando, y hablo no de un incremento circunstancial, es decir, que sea personalizado, sino que avance en un sentido institucional que permita compartir estos intereses, porque finalmente de lo que estamos hablando son los intereses del Estado mexicano, claro. no del gobierno en turno ni del grupo en turno, sino es el Estado mexicano lo que estamos tratando de reforzar con las prácticas que beneficien la cohesión y los servicios que da a la nación las Fuerzas Armadas. Simplemente recordemos la relevancia que ha tenido el plan de N3 a lo largo de la historia reciente del país, que es una base de generación social para las Fuerzas Armadas y para el Estado mexicano. Entonces, me parece que ese es uno de los aspectos hacia donde tendremos que ir apuntando gradualmente, porque esto a su vez también tendrá que ver, me parece, sin tratar de profundizar mucho en ese sentido, tendrá que ver con la adecuación de la doctrina militar mexicana a estas nuevas características. Una doctrina militar que tenga que responder más a un país que se ha urbanizado, en donde el nivel educativo se ha incrementado, en donde los rejuegos internacionales son diferentes y mucho más complejos. Contralmirante Fierro Rocha, entre los otros temas es que se ha discutido en vaivenes, ¿no? Surge y después desaparece la presencia o la participación de civiles dentro de las Fuerzas Armadas. Modelos más a lo que se está viendo en Europa y en Estados Unidos y en algunas partes de Latinoamérica. Colombia tiene un secretario civil. El tema de los civiles, bueno, son tantos, la presencia de la mujer, son tantos los temas. Claro. Bien, al respecto yo podría decirle que en la Secretaría de Marina Armada de México el Alto Mando ha definido una visión para el 2030, una visión que trasciende a cualquier temporalidad en estos terrenos. Esta visión dice que la Armada de México deberá ser capaz para ofrecer las garantías de seguridad al Estado mexicano. Estas garantías, en complementación a las premisas que menciona el doctor Oliva, están gravitando principalmente sobre la inclusión, desde la equidad de género, la inclusión de la participación ciudadana. Esta es una de las razones por las cuales hace rato fue mencionado la inclusión de civiles en los procesos de educación militar. Actualmente el concepto de seguridad nacional ya no es un concepto estrictamente militar, muchos civiles lo comparten también. Luego entonces, la Armada de México, en esa apertura que está generando dentro en el interior de nosotros mismos, de nosotros como oficiales de mando para transmitirlo a nuestro personal subordinado, estamos incluyendo todas esas cuestiones en donde hay un marco de derechos humanos, inclusión, derecho de género, etcétera, ¿no? Creo que la inclusión de civiles está abierta por parte de la Secretaría de Marina bajo estos mismos conceptos, una coadyuvanza para generar el objetivo que nos hemos trazado. Mi general. Sí, mire usted, antes que se me olvide, yo quisiera decirles a usted y a todas las gentes que nos van a escuchar lo que cuesta un soldado que muere en el cumplimiento de su deber. 6,000 pesos. 6,000 pesos. A todo el mundo le llama la atención eso, esa cantidad. Eso es lo que recibe un soldado, sus deudos de pensión cuando ha muerto por su ejército, por la sociedad mexicana y por México. 6,000 pesos, lo cual es una profunda injusticia. Ahora bien, también quisiera yo decirle a usted algo que a algunas gentes no les parece y a otras sí. La defensa necesita, las fuerzas necesitan una profunda reorganización. Profunda reorganización. No hay fuerza aérea. Usted mira, ¿cómo? No hay fuerza aérea. Hay aviación del ejército, que es muy diferente. No hay fuerza aérea como se comprende en otros países. Como en Estados Unidos, que hay un Estado Mayor conjunto que maneja el ejército, la armada, la fuerza aérea y el cuerpo de infantería de marina.
Esas son los que componen el Estado Mayor Conjunto norteamericano. En otros países no hay infantería de marina, pero hay las 3 fuerzas. Aquí no hay eso. Pero está sugiriendo que se haga un comando conjunto. Obviamente que sí, un Estado Mayor Conjunto, claro que sí, es profundamente necesario. En este momento lo preside un almirante, el almirante Mullen, y es un cargo rotatorio de 2 años. Cada 2 años hay un almirante, uno de la Fuerza Aérea, uno del Ejército. Y ese cargo es ratificado por el Congreso de la Unión Norteamericana. Solamente en casos muy especiales de guerra pueden ser 4 años, siempre son 2 años. Entonces, hay un sistema rotatorio, ahí hay una gran compenetración entre las 3 fuerzas armadas fundamentales en cualquier país. Aquí no la tenemos. Entonces yo creo que es necesario una profunda reorganización del ejército, de las Fuerzas Armadas mexicanas. Por eso es que quise decir que los civiles, quien manda a este país, los gobiernos, sobre todo el gobierno federal, debe de conocer a las Fuerzas Armadas, conocerlas. Porque si no, estamos perdidos, como lo estamos viendo actualmente, que hay tantas dudas, tantas cosas. Debe de conocernos para que nos den el lugar más importante. En este momento, el Ejército y la Armada son el pilar más sólido en la lucha contra el narcotráfico, sin ser policías, sin ser policías. Y no es justo que carguen con un marino que se muere o un soldado que se lleve 6,000 pesos. Entonces va a continuar una muy importante discusión sobre las funciones. Ojalá y así sea. Sobre qué papel debe jugar las Fuerzas Armadas en esta guerra en contra del crimen organizado. Ojalá y así sea. Se nos acabó el tiempo. La verdad es que yo creo que requeriríamos unas horas más para poder abordar algunos de estos temas, pero sí les agradezco a todos ustedes por habernos acompañado. Muchas y les gracias. agradecemos a ustedes por habernos acompañado aquí en Discutamos México. Yo soy Ana María Salazar. Hasta la próxima. Yo siempre he pensado que la publicidad es un espejo de la sociedad a la que va dirigida. La publicidad está dirigida a quien es susceptible de consumir. Ahí ya tiene una limitación la publicidad para hacer un reflejo completo. ¿Por qué? Porque hay niveles socioeconómicos que ya no son interesantes mercadológicamente hablando. La única manera que la gente siga viendo la publicidad es que la publicidad sea muy entretenida y sea muy divertida. Si yo te quiero vender algo, no te puedo tirar mala onda, ni recordarte cosas negativas. Las campañas que se vuelven interesantes es cuando sin duda estoy centrado en ese momento de compra, pero intuyo que es un personaje un poquito más amplio, es un personaje un poquito más complejo, es un personaje que no solo compra.